Mi suegra convenció a su hija de casarse conmigo solo para quedarse con la mitad de mis bienes, pero accidentalmente escuché todo y decidí organizar la boda, pero con una pequeña sorpresita. Hace 6 meses conocí a Laura en una fiesta de amigos. Desde el principio, me atrajo por su belleza y simpatía, siempre tan extrovertida y encantadora. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a salir. Al principio, todo parecía perfecto. Estábamos juntos, compartíamos momentos divertidos y ella me hacía sentir especial. Poco después, tuve la oportunidad de conocer a su madre, Mercedes. Me recibió con los brazos abiertos, con una sonrisa radiante que parecía hacerme sentir como si fuera parte de la familia de inmediato. Mercedes era una mujer con una elegancia natural, siempre impecablemente vestida y con una aura de sabiduría que parecía hacer que todos se sintieran cómodos a su alrededor. Me alegra tanto conocer a Andrés, me dijo mientras me daba un abrazo. Laura me ha hablado mucho de ti, de lo especial que eres para ella. Su amabilidad no tenía límites. Me preguntó por mi familia, por mi trabajo, mis sueños. Estaba tan interesada en conocer todos los detalles de mi vida que no pude evitar sentirme cómodo, aunque algo me decía que no debía ser tan abierto. Con el tiempo, la presencia de Mercedes se convirtió en una constante. Cada vez que nos encontrábamos, ella parecía estar más interesada en mi vida, en mis planes a futuro. No solo preguntaba, sino que también sugería. Una boda grande sería lo ideal, me dijo en una ocasión, con un brillo en los ojos que no supe cómo interpretar. Nada pequeño. Tiene que ser un evento memorable. Todo debe estar a la altura de Laura. La idea de la boda comenzó a tomar forma, pero algo no me cuadraba. Laura y Mercedes hablaban constantemente sobre los detalles, y yo solo asentía, pero me sentía cada vez más fuera de lugar. Llegó el día en que decidí dar el siguiente paso, pedirle matrimonio a Laura. Había creído durante todo este tiempo que era lo correcto. Es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida, me decía una y otra vez. Pero, al mirarla a los ojos ese día, algo me hizo dudar. Su sonrisa era forzada. El brillo en sus ojos había desaparecido, y su respuesta fue más fría de lo que imaginaba, pero ya saben que cuando uno está enamorado es ciego y no se da cuenta de esos detalles. Sí, claro, Andrés. Me encantaría casarme contigo. Lo dijo con una suavidad que me hizo sentir incómodo, como si simplemente estuviera cumpliendo con una obligación. Pero el miedo al rechazo y la inseguridad me hicieron ignorar esa pequeña alerta. Pensé que todo se arreglaría una vez que nos casáramos, que las cosas mejorarían con el tiempo. Así que, a pesar de todo, continué con los planes. La boda era inminente. Incluso la invité a vivir conmigo en mi casa desde antes para ver si todo mejoraba y pensaba solamente estaba suponiendo cosas que no eran. Una tarde, cuando regresaba del trabajo, me encontré con una escena que no pude evitar escuchar. Desde el pasillo, podía escuchar voces bajas que provenían del comedor. Sabía que Laura y su madre estaban allí, pero lo que escuché hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Laura hablaba en tono bajo, pero las palabras eran claras y penetrantes. Mamá, no sé si esto va a funcionar. No siento nada por él, pero si me caso con Andrés, me quedo con la mitad de sus bienes. Ya sabes que el dinero es lo único que me interesa. Mi estómago se retorció. Las palabras de Laura me golpearon como una ola fría. Mi mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. No solo me estaba mintiendo a mí, sino que su madre estaba colaborando en su engaño. Mercedes no era la madre cariñosa que siempre había mostrado ser, sino una mujer astuta, manipuladora. La imagen de la suegra perfecta se desmoronaba ante mis ojos. Mercedes, con una sonrisa que parecía más una mueca, respondió, «No te preocupes, hija, eso es lo que estamos haciendo. Lo tienes en la palma de la mano. Es solo cuestión de tiempo. Cuando te cases con él, no tendrá idea de lo que estamos tramando. Si las cosas salen mal, podemos divorciarlo y quedarnos con lo que puedas sacar. Con suerte, ya lo tendrás todo». Mi mente comenzó a hacer cálculos, pero la verdad era que ya no importaba lo que pensara. El dolor de esa traición me golpeó en pleno pecho. Había estado tan ciego, tan enamorado de una ilusión, que no vi lo que realmente estaba pasando. Me quedé allí, paralizado, escuchando hasta el último susurro. Y, de repente, algo cambió dentro de mí.
La rabia que creí que no sentiría se apoderó de mi cuerpo, pero lo más sorprendente fue que la ira no me consumió, sino que me dio una claridad brutal. Ya no quería ser parte de este juego. Lo que sucedió a partir de ese momento fue una mezcla de calma y determinación. Decidí que no iba a ser una víctima más. Si ella y su madre pensaban que yo era solo una herramienta para conseguir dinero, entonces les demostraría que estaba equivocado. Comencé a planear meticulosamente el siguiente paso. Primero, empecé a hacer que todo pareciera como si estuviera de acuerdo con la boda. Fui al salón, hablé con los proveedores, pero había un detalle crucial: todo estaba a nombre de Laura. Los contratos de los proveedores, los organizadores, el salón de bodas, todo estaba registrado bajo su nombre, no el mío. Me aseguré de que pareciera que era ella quien estaba completamente involucrada, mientras que yo solo estaba siendo el buen novio. Me sentía extraño al tomar esas decisiones, pero al mismo tiempo, una sensación de liberación comenzó a invadirme. Ya no estaba atado a sus mentiras, ya no tenía que seguir el guión que ellas querían. Estaba tomando el control. Finalmente, el gran día llegó. El día que Laura había soñado durante toda su vida, según sus palabras. Sin embargo, algo me decía que ella no estaba preparada para lo que ocurriría esa mañana. En lugar de estar nervioso o ansioso, me sentí tranquilo. Sabía lo que iba a suceder. Todo lo que había planeado, todo lo que había hecho, finalmente iba a llegar a su culminación. Le di instrucciones al organizador de la boda para que entregara una carta a Laura en el altar. Nadie más sabía lo que iba a ocurrir. Nadie más sabía que la boda no se iba a celebrar como ellos esperaban. La ceremonia comenzó como cualquier otra. Los amigos y familiares de Laura se acomodaron en los bancos, ansiosos por presenciar lo que creían que sería una boda de lujo. Los nervios flotaban en el aire, todo parecía seguir el curso normal. Pero en el altar, la calma terminó. El organizador de la boda se acercó a Laura y le entregó la carta que había preparado. No podía verla, pero podía imaginar su rostro al leer las palabras que había escrito. Las palabras que cambiarían todo para ella. Querida Laura y Mercedes, hoy es el gran día, el día que ustedes han estado esperando. Estoy seguro de que todo saldrá perfectamente bien, como lo planearon. Pero, aunque parece que yo he hecho todo lo que querían, quiero que sepan una cosa: este juego de engaños ha terminado. La boda que organizaron no va a suceder. Y el dinero que tanto deseaban, lamentablemente, no será suyo. Ah, y no olviden pagar todos los preparativos y todos los gastos de la boda que quedaron a tu nombre, Laura. Que tengan un buen día. El caos estalló en el salón. Laura, con la carta en las manos, no podía creer lo que acababa de leer. Mercedes estaba desconcertada, mirando a su hija como si todo fuera una pesadilla. Los invitados, confundidos y molestos, comenzaban a murmurar. Algunos intentaban llamar a los organizadores, otros buscaban explicaciones, pero todo estaba fuera de control. Por mi parte, yo ya estaba lejos. Había hecho lo que debía hacer. La verdad había salido a la luz, y las mentiras que Laura y su madre habían tejido se desmoronaron ante sus ojos. Y aunque una parte de mí sentía algo de tristeza por lo que había perdido, otra parte se sentía liberada. El final de la historia fue tan irónico como había sido mi relación con Laura. Ella y su madre, quienes creían que todo iba a salir según sus planes, se encontraron sin nada, con las manos vacías. Los contratos de la boda estaban a nombre de Laura, y la deuda de todos los preparativos cayó sobre ella. Mientras tanto, yo ya había cambiado las cerraduras de mi casa para asegurarme de que no pudieran regresar. La lección fue clara: la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, y en este caso, mi paciencia y mi calma fueron las armas más poderosas que pude usar. Tras el caos de la boda, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y dolor. Me había liberado de la manipulación de Laura y su madre, pero al mismo tiempo, la verdad sobre lo que había estado sucediendo durante meses me golpeaba con fuerza. Había confiado en alguien que no solo me había mentido, sino que había jugado con mis sentimientos. ¿Cómo había sido tan ciego? En mi apartamento, la soledad me envolvía como un manto pesado. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía completamente solo, pero no solo por la ausencia de Laura, sino por la traición de la que había sido víctima. Había dado todo por ella, pensaba que había encontrado algo real, pero lo único real era que me había convertido en una víctima de su avaricia.
La carta que había dejado en el altar fue, en cierta manera, un último acto de poder. Había demostrado que ya no era el hombre que ellos pensaban que podían manipular. Sin embargo, la frustración seguía ardiendo dentro de mí. ¿Por qué me había sucedido esto? ¿Qué había hecho mal? Mi mente no dejaba de regresar a esas preguntas, pero había algo dentro de mí que me empujaba a seguir adelante, a no quedarme estancado. Los días siguientes al desastre de la boda fueron un torbellino de emociones. La noticia de lo sucedido rápidamente se extendió entre los conocidos de Laura, y los rumores comenzaron a circular. Mientras tanto, yo preferí mantenerme alejado de todo lo relacionado con ella. Ya no quería saber nada de su familia, ni de sus amigos, ni de nadie que hubiera estado involucrado en aquella mentira. El engaño era demasiado grande, y la traición, dolorosa. El primer contacto vino de Mercedes. Aunque había dejado en claro que no deseaba hablar con nadie de su entorno, ella logró encontrar mi número y me llamó un par de días después del incidente en la boda. Contesté con cautela, sintiendo como mi estómago se tensaba al escuchar su voz al otro lado de la línea. Mercedes intentó explicarme lo sucedido de manera calmada, asegurando que lo ocurrido no era lo que parecía. Comenzó a hablar de Laura, mencionando que su hija estaba muy afectada por todo lo que había ocurrido y que, aunque las cosas se habían torcido, no todo estaba perdido. Con un tono algo resignado, dijo que quería que entendiera que todo lo que había hecho había sido por el bien de su hija, que ella solo intentaba garantizarle un futuro seguro y estable. Mercedes repetía una y otra vez que su propósito nunca había sido hacerme daño, sino ayudar a Laura a tener un futuro mejor. Describió a Laura como una persona que, a pesar de haber cometido errores, no tenía malas intenciones en su corazón. De acuerdo con ella, Laura estaba profundamente confundida en cuanto a lo que realmente quería de la vida, y en algún punto, había caído en la trampa de las expectativas familiares y sociales. Según Mercedes, la presión sobre su hija había sido mucha, pero ahora todo parecía haber estallado y el caos había llegado para quedarse. Mercedes insistió en que lo que pasó en la boda no era un reflejo de los verdaderos sentimientos de Laura hacia mí, sino más bien una serie de malas decisiones tomadas bajo una situación emocional compleja. A pesar de que Mercedes no justificaba lo que había hecho, parecía estar tratando de convencerme de que había una oportunidad de reconciliación, que podría haber otra forma de resolver las cosas, aunque ya no se podía cambiar lo ocurrido. Ella me pidió que considerara hablar con Laura, que no dejara que todo terminara de esa manera, y que si estaba dispuesto, podría ofrecer una explicación más profunda. Mercedes afirmó que las cosas podían ser diferentes si yo daba una segunda oportunidad, pero también reconoció que las cosas ya no serían las mismas. Después de hablar durante varios minutos, Mercedes terminó la llamada con una nota de esperanza, dejando entrever que aún había una posibilidad de arreglo. Al colgar, me sentí completamente vacío. Su llamada solo confirmaba lo que ya sabía, no había nada que reconciliar, no había nada que salvar. La situación estaba más que clara, y mis intenciones de seguir adelante sin mirar atrás se mantenían firmes. Actualización 1. Han pasado 3 meses desde aquel día, desde que todo se desmoronó y mi vida dio un giro drástico. No me ha sido fácil, pero he logrado seguir adelante. He cambiado mi rutina, me mudé a un lugar diferente y me he mantenido ocupado con el trabajo, intentando dejar atrás el eco de lo que pasó con Laura y su madre, Mercedes. Pero incluso cuando trato de olvidarlo, el pasado sigue apareciendo, de una forma u otra. Por supuesto, no pasó mucho tiempo para que ellas intentaran contactar conmigo nuevamente. Al principio fue Laura, con un par de mensajes, preguntándome cómo estaba, pidiendo disculpas, como si todo lo que había sucedido se pudiera borrar con unas simples palabras. No respondí. No me importaba lo que tuviera que decir. ¿Qué podía decirme que no hubiera dicho ya? Sabía perfectamente lo que había en su corazón, lo que en realidad quería. Y no estaba dispuesto a volver a caer en su trampa. Pero Laura no fue la única. 3 semanas después, Mercedes también me mandó un mensaje. Un mensaje frío, distante, pero con un tono casi de amenaza. Me decía que no era buena idea seguir alejándome, que era lo mejor para todos hablar y aclarar las cosas. No les respondí. No pensaba darles ni un minuto más de mi tiempo. Las ignoré. Cerré la puerta definitivamente, sin importar lo que ellas pudieran intentar. El daño ya estaba hecho, y no iba a seguir permitiendo que su presencia en mi vida me controlara.
En esos 3 meses, lo que me mantenía con la cabeza en alto, lo que me daba energía para seguir, fue el trabajo. Mi enfoque era simple: mantenerme ocupado, mantenerme alejado de cualquier distracción. Pero fue en una tarde común cuando conocí a Valeria. La conocí en un evento al que asistí por trabajo. No esperaba nada de esa noche, solo hacer un par de conexiones, tomar unos tragos y regresar a casa. Pero ella apareció, tan natural, tan diferente. Valeria no era como las demás. No estaba interesada en hablar de marcas ni de coches caros ni de nada superficial. No me preguntó por mi trabajo, no intentó averiguar si tenía dinero. De hecho, ni siquiera mencionó esos temas. Era una conversación sencilla. Hablamos de música, de nuestras películas favoritas, de lo que nos gustaba hacer en nuestro tiempo libre. Era refrescante. Había algo en su manera de ser que no encontraba en otras personas. No me veía como una especie de objeto que pudiera darle algo a cambio, ni estaba buscando su propio beneficio. Simplemente me escuchaba, me entendía, y me hacía sentir humano. Al principio, traté de ser cauto. ¿Quién no lo haría después de lo que había vivido? Sabía que las mujeres, por lo general, se sentían atraídas por los logros, por lo que alguien tenía. Así que decidí no dejar que Valeria supiera nada sobre mi dinero. No quería que ella me viera como un hombre rico, sino como alguien normal, como alguien que valía por lo que era y no por lo que poseía. En cada cita, me aseguraba de no hablar de mi situación financiera. No quería que se sintiera atraída por la imagen que pudiera proyectar, sino por mi persona, por mis sentimientos, por mis pensamientos. Pasaron las semanas, y lo que más me sorprendía de Valeria era lo genuina que parecía. No había una agenda oculta en sus palabras ni en sus acciones. Había algo puro en su forma de ser, algo que me hacía sentir tranquilo. La forma en que me miraba, como me hacía preguntas sobre mi vida, sin querer saber si tenía una cuenta bancaria llena, sino si yo era feliz, si me sentía realizado. Y eso era lo que me sorprendía. Mientras me iba conociendo, veía cómo realmente se preocupaba por mis emociones. No estaba aquí para sacarme algo, no estaba interesada en mi dinero ni en mis posesiones. Solo quería estar conmigo, pasar tiempo juntos, disfrutar de las cosas simples, como una caminata por el parque o una noche tranquila viendo una película. Sus caricias no se sentían como una forma de obtener algo a cambio, se sentían como un deseo genuino de estar cerca de mí. A diferencia de Laura, no estaba buscando mi riqueza, sino mi compañía. A veces, aún me costaba creerlo. ¿De verdad había encontrado a alguien que no me veía como una billetera ambulante? ¿A alguien que realmente me quería por quien soy y no por lo que tenía? Valeria me hacía dudar de todo lo que había creído sobre las relaciones, sobre las mujeres. Mi experiencia con Laura había dejado una huella profunda, una que me hacía ser cauteloso, que me decía que no debía confiar demasiado rápido. Pero con Valeria, por alguna razón, todo era diferente. No sentía esa presión que había sentido antes. De alguna manera, aún me aterraba que algo malo pudiera pasar. Sabía que el pasado podía regresar en cualquier momento, que Laura y Mercedes no se iban a rendir tan fácilmente. ¿Y si Valeria, algún día, descubría quién era yo realmente y cambiaba su actitud? ¿Y si, de alguna manera, todo esto se convertía en otro juego más de intereses? Pero por ahora, lo único que importaba era cómo me sentía con ella. Cada momento con Valeria era como un refugio, una tregua en la tormenta que había sido mi vida en los últimos meses. Por primera vez, sentí que alguien me quería por lo que soy, no por lo que tenía, y eso me daba esperanza. Esperanza en que, tal vez, esta vez, todo podría ser diferente. Actualización 2. Hola de nuevo, sé que ha pasado un tiempo desde mi última actualización, pero finalmente siento que es el momento adecuado para compartir lo que ha sucedido en los últimos meses. No quiero extenderme mucho, solo les diré que la vida me ha dado una segunda oportunidad, y esta vez estoy más que agradecido por todo lo que tengo. Han pasado ya más de 5 años desde que conocí a Valeria, y cada día que pasa me siento más agradecido por haber dejado atrás todo lo que sucedió con Laura y su madre, Mercedes. Mi vida ha tomado un rumbo completamente distinto, uno que jamás imaginé, pero que me llena de paz y de una felicidad que nunca experimenté antes. Formamos una vida juntos, Valeria y yo. Empezamos a vivir como pareja poco después de que nos conocimos, y aunque al principio yo aún tenía algunas dudas, esas dudas se desvanecieron rápidamente.
Valeria me mostró lo que realmente significaba el amor genuino, y a su lado, pude sanar de las heridas profundas que Laura había dejado en mí. Desde el principio, me di cuenta de que Valeria no era como las demás mujeres. Siempre se preocupaba por cómo me sentía, por mi bienestar, y su amor no estaba condicionado a lo que tenía, sino a lo que compartíamos, a lo que éramos juntos. Empezamos a compartir más que solo momentos, comenzamos a compartir nuestras vidas de una manera real, sin máscaras, sin pretensiones. Después de unos meses de vivir juntos, comenzamos a hablar sobre el futuro. Uno de esos días, Valeria me sorprendió con una propuesta que nunca imaginé que me haría. Estábamos en la sala, tomando un café, y mientras escuchaba sus palabras, mi corazón latía más fuerte. Ella quería tener un hijo. No se trataba solo de un deseo suyo, sino de un sueño compartido, uno que, al principio, nunca imaginé que se haría realidad. A pesar de las cicatrices del pasado, acepté. Acepté porque sabía que Valeria era la persona adecuada. No estaba buscando mi dinero, no me veía como una fuente de riquezas. Me veía como el hombre con el que quería construir una familia, alguien con quien compartir todos los momentos, las risas y las dificultades que vienen con la vida. Comenzamos a intentar tener un hijo, y no pasó mucho tiempo antes de que el embarazo de Valeria fuera confirmado. La noticia nos llenó de emoción, y mientras ella me miraba con esa sonrisa radiante, supe que nada podría arruinar lo que habíamos construido. Mi vida, que había estado marcada por traiciones y desconfianzas, se llenó ahora de esperanza y de expectativas. Los meses pasaron rápidamente, y el día en que Valeria dio a luz a nuestra hija, mi vida cambió para siempre. Cuando vi a mi pequeña por primera vez, sentí que todo lo que había vivido, todo el sufrimiento que había atravesado, valió la pena para llegar a ese momento. La sonrisa de Valeria mientras me entregaba a nuestra hija era lo más hermoso que había visto. Ella me miraba con ojos llenos de amor, de felicidad, y en ese instante supe que, por fin, había encontrado lo que tanto había buscado, una familia. Nuestra hija, Sofía, fue el primer gran amor que compartimos. Desde el momento en que llegó a nuestras vidas, todo cambió. Las noches sin dormir, las risas, las primeras palabras, los primeros pasos, todo fue tan real y tan hermoso. Valeria y yo nos convertimos en los pilares de nuestra pequeña familia, y cada día con ella era una bendición. Poco después de Sofía, decidimos que queríamos darle un hermanito. En cuanto Sofía tenía 2 años, Valeria quedó embarazada nuevamente. Y de nuevo, la alegría invadió nuestra casa. Esta vez, con la experiencia de nuestra primera hija, todo fue más tranquilo, más esperado. Cuando nació Samuel, nuestro hijo, sentí que mi vida se había completado. Sofía y Samuel eran mi razón para seguir adelante, mi mayor tesoro. A lo largo de estos años, he aprendido lo que realmente importa en la vida. He aprendido que el amor genuino no tiene que ver con lo que uno tiene, sino con lo que uno da y recibe. Valeria nunca me quiso por lo que poseía. Ella me vio por lo que soy, y a su lado, pude descubrir lo que realmente significa ser feliz. Construimos una vida sencilla, pero llena de amor. Juntos formamos una familia que se apoya, que se cuida y que se respeta. No necesitamos lujos, no necesitamos nada más que estar juntos. Con Valeria, encontré el hogar que siempre quise, y con nuestros hijos, descubrí lo que significa realmente ser completo. A veces, cuando me siento en el sofá, mirando a mis hijos jugar con Valeria, no puedo evitar sentirme agradecido por todo lo que he vivido, por todo lo que he superado. Sé que la vida nunca será perfecta, pero ahora, con mi familia, siento que he encontrado el equilibrio. Lo que más me sorprende, sin embargo, es cómo todo cambió en tan poco tiempo. El caos, la mentira, la traición, todo eso quedó atrás. Ahora, solo me queda mirar al futuro, junto a Valeria y nuestros hijos. Y aunque el pasado siempre estará ahí, lo he dejado atrás, porque he aprendido a amar lo que tengo ahora, lo que realmente importa, mi familia.